Muy buenos días, jóvenes. Lunes 15 de junio del 2020, año de la pandemia. Y para este día vamos a ver la Carta de los Derechos de los Jóvenes en el Mundo. En su libro la van a encontrar en la página 101. La vemos aquí en pantalla. Vamos a ir analizando algunos puntos muy interesantes de esta porque sobre todo les atañe a ustedes. Sí, dice, se forman parte de los derechos universales, no obstante tienen sus particularidades porque la juventud es una etapa de la vida. La persona ha crecido biológicamente, pero le falta aún madurar para enfrentar la vida. Si los adultos frecuentemente tenemos errores en nuestras decisiones, los jóvenes tienen alguna justificación porque están en preparación para tomar decisiones importantes en el futuro. Y es verdad, ya habíamos comentado varias veces este hecho, ¿no? Ustedes como jóvenes, porque pues ya no son unos adolescentes, ya pasan de los 15 años, eh, me gustaría hacer esa distinción, ¿no? Jóvenes hasta 15 años pues son adolescentes, más de 15 años, de 15 a 18 hasta más de 20, un poquito más de 20 pues son jóvenes jóvenes, ¿no? Ya después de los 25 son jóvenes maduros, hasta los 35 y hasta que se convierten en adultos biológicamente hablando, ¿no? Porque políticamente hablando, legalmente, pues ya son ustedes adultos a partir de los 18. Pero volviendo a esto, es importantísimo entender, ¿verdad?, por qué cuando se tiene esta edad de 15 a 23 años, 22 años, se consideran jóvenes inexpertos, porque sí, efectivamente, biológicamente ya se ven grandes, ya les cambió la voz, ya les creció ya crecieron más bien en estatura, ¿sí? A veces son hasta más altos que los papás, por lo regular, es algo que vamos a ver incluso en la historia, ¿no? A qué se debe históricamente en México, a qué se debe que muchos de ustedes sean más altos que sus propios padres. Mucho tiene que ver en la historia la Revolución Mexicana, tiene que ver la Guerra Cristera, estas guerras internas o guerras intestinas por las que ha pasado México, pues derivó en una mala alimentación, una mala nutrición de los mexicanos y que tuvo que pasar varias décadas hasta que México creció un poco en la famosa época del llamado milagro mexicano, que desafortunadamente no se ha podido volver a dar desde la década de los 50, ¿sí? Pero bueno, ustedes son unos jóvenes muy altos, muy creciditos, ya lo veremos con calma. Vamos a ver esto, ¿no? Dice Carta de los Derechos a los Jóvenes en el Mundo. Nosotros los jóvenes del mundo proclamamos la presente Declaración de Derechos de la Juventud como un fin a conseguir por todos los pueblos y todas las naciones. El artículo 1 dice el derecho a la identidad como joven. La juventud tiene derecho de ser considerada como un grupo específico con sus valores propios y con un rol en la sociedad. Eso nadie se los puede quitar, definitivamente. Son un grupo determinado y así lo vemos todos porque todos pasamos por ello, aunque no lo crean. Todos llegamos a ser jóvenes alguna vez y peleamos por nuestros derechos y nos manifestamos y pataleamos con la familia y la sociedad de que se nos reconozcan libertades principalmente, aunque nosotros sentíamos que nos ahogaban la gran cantidad de responsabilidad, pero es parte importante el que sea reconocido, el que ustedes tengan ese reconocimiento como grupo social único que es la juventud. El artículo 2 dice el derecho a la autonomía. El joven tiene el derecho de gozar de los medios de desarrollo y de ejercer progresivamente las responsabilidades que le permitirán el acceso a la autonomía. ¿Qué significa? Que va a llegar el tiempo, ¿sí? A partir de los 18 años, algunos luego, otros se van a tardar un poquito más, en que se vuelven autónomos, en que dejan algunos de ustedes el seno familiar y buscan por su propia cuenta el desarrollo que aún les falta por obtener. Número 3, el derecho de amar.
El joven tiene el derecho de elegir sus amigos sin discriminación de clase, sexo o de raza. No hay, al menos aquí en México, no hay ningún impedimento para que ustedes tengan amigos de diferente religión, de sexo opuesto, obviamente, ¿verdad? Ni de raza. No hay legalmente y no debe de haber, por parte de las creencias religiosas, algo que los frene en ese sentido. Ustedes tienen derecho de salir con sus semejantes jóvenes, ¿verdad? Del color, del sexo o de la ideología religiosa que tengan. Es muy, muy su derecho. Número 4. El derecho a ser amado. El joven tiene el derecho a ser respetado, comprendido y amado por su familia principalmente, ¿sí? Recuerden que hay familias disfuncionales donde se les golpea a los niños y luego y ya también de jóvenes, ¿verdad? Porque es un medio de sometimiento para la gente que evolucionó o no evolucionó definitivamente, evolucionó muy poco, y eso hace para tener un control sobre el joven. Golpean, los lastiman psicológicamente sobre todo, ¿verdad? Para tenerlos cautivos, para tenerlos hincados a sus pies, y eso no está permitido porque el derecho a ser amado por la familia es único. Artículo número 5, el derecho a ser escuchado. Dice aquí, lo vemos, el derecho a ser escuchado. El joven tiene el derecho de expresarse libremente, al derecho de ser escuchado y considerado, aun si su opinión difiere de los adultos, ¿no? No porque tengan derecho significa que siempre tengan la razón, ¿no? Si de adultos hablan a veces cualquier tontería los adultos, ahora imagínense un joven, no porque sean tontos, no lo son, simplemente que por carencia de experiencia, porque aún les falta, no tienen la visión, no contextualizan, no tienen un panorama amplio para poder discernir qué tan acercados están a la verdad. Mas sin embargo tienen ese derecho, ¿sí?, de ser escuchados. Artículo 6, el derecho a ser informado. El joven tiene el derecho de recibir una información objetiva en relación con las realidades de nuestra sociedad, ¿sí? Hoy más que nunca, más que en cualquier época, ustedes están, están allegados a lo que es justamente la información, ¿sí? Definitivamente es algo padrísimo porque el internet ha roto barreras, y sin embargo también tenemos un arma de doble filo, porque por medio del internet puede llegar noticias falsas, influencias nada agradables que pueden derivar en que su manifiesto de la realidad sea muy distinto, ¿sí? Hay que tener cuidado, no es un arma de doble filo este derecho. El derecho a la participación. El joven tiene el derecho a montar actividades, de participar en ellas y comprometerse libremente en ellas en su escuela o en su barrio. Es el artículo 7. ¿Qué significa? Que ustedes pueden y tienen el derecho de manifestarse, de trabajar por los más pobres, de trabajar en una idea tal vez religiosa, tal vez política. Ustedes tienen el derecho de participar. Nadie se los puede quitar. Número 8. El derecho a la vida escolar. El joven tiene el derecho a una vida escolar estable y que promueva el desarrollo, lo mismo que a un horario equilibrado que le permita tiempos libres necesarios para las actividades e intercambios entre alumnos y profesores, ¿sí? Algunos me podrán decir que en esta época de pandemia ese derecho ha sido socavado porque algunos maestros les ponen más tarea. No es tanto así, más que nada pues detectamos que hay jóvenes que no han trabajado en clase y que quieren hacerlo ahora, pues se les hace pesado, o que no tienen el apoyo de sus compañeros, y eso genera que tengan que hacerlo todos solos, y es una carga muy fuerte de trabajo para alguien que no ha estado trabajando en meses antes, ¿verdad?, de la pandemia. Pero indudablemente tienen un derecho a la vida escolar con un horario que sea justo, que sea equitativo para los deberes escolares, para la diversión, para el deporte, para la vida familiar y para el descanso. Sí, aprovechen que son jóvenes y la mayoría, si no es que todos, están todavía bajo el resguardo de papá y mamá sin tener que estar trabajando.
El derecho a oportunidades iguales. El joven tiene derecho a una educación selectiva y no competitiva. Artículo 10, el derecho al trabajo. El joven tiene derecho a un trabajo conforme con sus capacidades y sus aspiraciones. ¿Sí? No le hagan caso a mi perro, que creo que no le hemos dado de comer y por eso anda con hambre. El artículo número 11 dice el derecho a la inexperiencia. El joven tiene el derecho de poder acceder a un medio de trabajo sin experiencia condicionada o anterior. Porque luego uno se encuentra con cada anuncio en el periódico que dicen: requiero diseñador gráfico recién egresado de 23 a 25 años, con mínimo 5 años de experiencia. Háganme el favor, ¿de dónde van a obtener 5 años de experiencia si acaban de salir de la universidad? ¿Sí? Pero les van a pagar como si fueran todavía estudiantes, peor todavía. Entonces, ustedes tienen derecho todavía a la inexperiencia. ¿Por qué? Porque apenas están aprendiendo de la vida, apenas están saliendo y apenas van a salir. Todavía ni terminan la prepa, por ejemplo. Les aseguro que muchos de ustedes todavía ni saben qué estudiar. Hay quienes sí, casi podría señalar con el dedo quién puede estar teniendo ya un plan muy definido para su futuro. ¿Sí? El derecho al ocio, el derecho al error. El 14 dice el derecho a la consideración moral. El joven tiene derecho a servicios que no sean discriminatorios en lugares públicos. ¿Sí? No por su color de piel, por sus creencias, por su apariencia, no se le puede negar. El derecho a la consideración jurídica. El joven tiene el derecho de participar en la elaboración de las leyes que le conciernen y de ser respetado por las fuerzas del orden. ¿Sí? Sobre todo esto último, me viene a la mente lo que acaba de suceder, ¿verdad?, con el joven Giovanni en Jalisco, en uno de los municipios de Jalisco, donde la policía lo arresta y después aparece muerto, con tortura, signos de tortura. ¿Sí? Eso fue un asesinato. Eso es lo que no debe de pasar, ¿verdad?, según este artículo. Ni a un joven ni a ninguna otra persona, pero en especial a los jóvenes tienen derecho a ser respetados por las fuerzas del orden, en este caso la policía, el ejército, Guardia Nacional. Artículo 16, el derecho a la protección. Dice: el joven tiene el derecho de ser protegido contra toda suerte de manipulaciones, publicidad, adoctrinamiento, experimentaciones diversas, científicas, educativas, etc. Híjole, aquí sí, a veces ni cómo ayudar a muchos, porque solitos se involucran en cuestiones ideológicas que ni siquiera saben en qué se meten hasta que están hasta el cuello. En cuestiones en que les luego terminan coartando su libertad, que terminan limitando sus libertades porque se involucran en cultos, en grupos políticos o religiosos, sobre todo algunos religiosos muy extremistas. Tengan mucho cuidado, muchachos. Yo sé que todos, y lo vamos a ver en filosofía, Dios mediante, si me dan esa materia ya para hacer esto otra vez con ustedes, pues vamos a ver que el ser humano, sobre todo cuando está uno joven, busca muchas respuestas que a veces no las vamos a encontrar en casa, y salimos y queremos seguir a supuestos maestros, a veces iluminados, pueden ser políticos, pueden ser religiosos, personajes religiosos, y luego resulta que no eran los idóneos, pero ya nos hicieron daño o ya les hicieron daño a los jóvenes. Hagan un acto de conciencia, un examen de conciencia, qué tan buena es la persona que ustedes están siguiendo en este momento, fuera de casa, que no sean sus padres. Si es un ídolo musical, un ídolo del cine, una persona que conocieron en alguna conferencia, algún maestro, tengan mucho cuidado, ¿no? ¿Qué están haciendo con ustedes, con su mente, este tipo de personas? No hay que dejarse manipular, y ese es un derecho, sí, un derecho. Artículo número 15, el derecho a la consideración jurídica. El 16, el derecho a la protección. El 17, el derecho a los valores espirituales. El joven tiene derecho de elegir y vivir y de expresar sus valores espirituales sin oposición de los estados. ¿Sí? No hay una religión de estado, afortunadamente, en México. La mayoría sí son católicos por cultura, por herencia cultural, pero no es una obligación serlo.
¿sí? Obviamente nosotros atendemos a ciertos ritos, costumbres religiosas por herencia cultural, por respeto a nuestros antepasados y porque también nos define, pero no es una obligación. Definitivamente ustedes pueden tener la creencia religiosa que más les convenga, pero les aseguro, eso sí, que la religión que sus padres profesan va a ser la mejor para ustedes. Tal vez no para otros, pero para ustedes sí. ¿Por qué? Porque sus papás, sus abuelos, sus antepasados, ¿sí? Han labrado un estilo de vida que les ha funcionado. No significa que sea lo mejor. Por ejemplo, un rito cristiano católico, por ejemplo. Para nada. Pero no confundan espiritualidad con religión. No es confundan espiritualidad, religión y Dios. Son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Y el último es el derecho a la solidaridad. El joven tiene el derecho de crecer en un espíritu de paz y solidaridad y tener ante sus ojos ejemplos de cooperación y de ayuda mutua en el plano internacional que le inciten a construir un mundo más fraternal. Esto fue consultado el 18 de abril del 2009, hace ya un poquito más de 11 años, muchachos, en esta dirección electrónica que aparece aquí al final del artículo. Quiero que para esta primera hora me digan cuál de los artículos de estos 18 les significa mucho y por qué. ¿Sí? Pueden decir, a mí me gusta mucho o me importa mucho el derecho de amar, porque yo quiero amar libremente a tal o cual persona y que la sociedad no me lo eche en cara, no me limite, no me condicione. Eso es lo que ustedes deben de analizar y checar. Háganlo por escrito en media hojita, no es mucho, por favor, y por aquí nos estamos comunicando. Que tengan un bonito día, una bonita tarde. Hasta luego.